En el libro del Evangelio según San Juan, el capítulo 14, dice el verso 15: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Antes de entrar en la enseñanza, quiero comunicarle a la iglesia que algunos martes, algunos sábados, algunas escuelas dominicales las vamos a tomar con el fin de hacer unos talleres para todos los aspirantes a tener cargo el año entrante. Vamos a conocer de la iglesia cuál es la misión de la iglesia, el objetivo de la iglesia, qué es lo que se propone la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en el mundo, sus reglamentos, sus estatutos, sus doctrinas, cómo está organizada a nivel nacional, a nivel distrital, a nivel local. En fin, en algunos momentos también vamos a dar un poco de participación con el fin de que hayan preguntas, inquietudes. Así que todos los aspirantes ya estamos revisando, mirando los ministerios, los talentos que tiene el uno, el otro, en qué plano más o menos un hermano se desarrolla mejor. Estamos revisando y analizando bien con el fin de hacer las cosas lo mejor posible. Naturalmente siempre los seres humanos nos equivocamos, pero eso es normal entre los seres humanos. Hoy vamos a hablar, le he colocado aquí un título a la enseñanza que dice: el Espíritu Santo es el motor de las misiones. El Espíritu Santo es el motor de las misiones. Bendecido sea el nombre del Señor. Cuando se abre este pasaje de la Biblia y el Señor le dice a los discípulos que les va a dar otro consolador, existe la tendencia a creer que el Espíritu Santo es otro ser distinto a Jesucristo, distinto al Padre, que también es Espíritu. Y cuando uno lee así tan rápido y no reflexiona, el tema del Espíritu Santo el Señor dijo: el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Los discípulos solo conocían a Jesucristo, habían andado con Él. Dios en todas las épocas, como dice Hebreos 1, habiendo hablado de muchas maneras
Dios también se ha manifestado de muchas formas. Hay un listado bastante largo de cómo Dios se ha manifestado. Y cada manifestación de Dios en su época tiene un propósito, tiene un objetivo. Cuando Dios fue a salvar a Israel de la tierra de los egipcios, tomó un nombre y le dijo a Moisés: yo soy el que soy, te ha enviado si te preguntare. Esa palabra yo soy tiene un significado bastante profundo. Es del ser que tiene existencia propia, que no la ha tomado de nadie, que existe solo, que es antes de todas las cosas y que para él no hay nada imposible. Alabanzas al nombre del Señor. También lo tradujeron por Jehová, que es el nombre redentor de Dios en el Antiguo Testamento. De manera que Dios al comienzo de la creación, con su poder, hizo el cielo, la tierra, los animales, hizo el universo y todo cuanto existe, para mostrar, según dice Pablo a los Hebreos capítulo 1, su eterno poder y deidad, y hacerlo visible al hombre, que el hombre lo viera, lo observara. Luego, cuando Dios se le aparece a Abraham, se le revela como el Dios omnipotente y se lo demostró en todos los aspectos de su vida, ya que a los 100 años y teniendo una esposa estéril y que ya había perdido la costumbre, le regaló un hijo que tenía unas promesas: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Lo que he querido enseñar con estas citas que he dado es que Dios, cuando va a hacer algo, toma un nombre, toma una manifestación, un oficio para cada caso que Él va a tratar. Cuando Dios quiso salvar la raza humana como un espíritu, no tiene carne ni huesos, y la raza humana necesitaba una vida de un ser humano limpia, pura, santa, sin pecado, y no la hubo acá abajo. Dios entonces escogió de manifestarse en carne y realizar la redención. Es importante entender esto, porque Dios no está desubicado. Dios no anda haciendo las cosas a lo que le salga. Si algún ser tiene orden y habla para 1000 generaciones, es el Dios que nosotros hemos recibido. De manera que cada etapa de Dios, con el fin de realizar algo, siempre Él tomó una actitud, tomó un oficio
y aparte de eso, una manifestación. Por eso la redención fue perfecta, fue completa, la redención está hecha, la redención es una realidad. Dios salvó al ser humano en la cruz del Calvario. Como la redención del hombre ya estaba realizada, como la salvación del hombre era un hecho, ahora ese hecho, ese anuncio, iba a escoger a hombres mortales, borrachos, maldicientes, estafadores, peleoneros, mentirosos, gente destruida por el diablo y por el pecado. Dios necesitaba otra manifestación diferente a la manifestación en carne, y en los albores de su partida, el Señor reúne a los discípulos y les dice: es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no puede venir a vosotros, pero si me fuere, yo lo enviaré. El Espíritu Santo, a cual el mundo no puede ver ni recibir, porque no lo conoce, pero vosotros le conocéis, y lo enviaré con un propósito, para que esté con vosotros para siempre. Me gusta esa palabra, me encanta, me suena, me anima, me motiva, me impulsa saber que Dios nos dejó algo que irá hasta a la tumba con nosotros. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Mire, hermanos, cuando Dios quiso comenzar este anuncio de proclamar lo que Él había hecho en la cruz del Calvario a favor de los hombres, tuvo una insistencia. No hay ningún hombre, ningún ministro, ningún creyente más preocupado en que la iglesia sea investida con poder de lo alto que el mismo Jesucristo. Si hay un deseo en Dios, es darnos algo grande que lo vamos a necesitar. Yo quisiera que nos quitáramos de la cabeza eso de que recibir el Espíritu Santo solo es para hablar en lenguas. Hay hermanos que dicen: yo quiero recibir el Espíritu Santo para hablar en lenguas. Yo también, cuando era neófito, un principiante, también quería recibir el Espíritu Santo, era para hablar en lenguas. Pero ya, debido al conocimiento que uno adquiere en la iglesia, uno se da cuenta que el Espíritu Santo lo necesita la iglesia, no solamente para hablar en lenguas. El Señor dijo que nos iba a dar algo que iba a estar con nosotros para siempre. ¿Y por qué para siempre? Porque estará con nosotros en las tribulaciones, en las angustias, en las batallas, en las pruebas. Alabanzas al nombre del Señor. Un aplauso al nombre de Jesús de Nazaret. Es decir, Dios quería darnos una dotación como la hacen cuando el soldado va a la guerra
que le suministran las herramientas que él necesita para una batalla, para un combate, a fin de estar bien equipado, bien organizado, bien armado con su entrenamiento, con todo ese morral que cargan en la espalda, con su fusil, con todas esas cosas, porque sabe que va a librar una gran batalla. Él lo entrenan, anda despierto, no anda dormido, porque el enemigo lo puede destruir. Entonces Dios a la iglesia la dotó de algo tan grande que no es de aquí de la tierra. El día de Pentecostés dice la palabra de Dios que vino como un viento recio, el cual soplaba y llenó toda la casa donde habían como 120, y el Espíritu Santo se posesionó de la iglesia y comenzaron a hablar en lengua y comenzaron a magnificar a Dios y comenzaron a bendecir al Señor. Era la inauguración. Dios quería inaugurar la iglesia el día de Pentecostés. ¿Y por qué escogió Pentecostés y no otro día? Porque Dios tiene un plan. Dios quiere salvar al mundo entero. Y ese día era el día internacional de Pentecostés, donde venían judíos de muchas partes del Asia, del África, de Europa. Ahí habían toda clase de personas que hablaban una cantidad de idiomas, no solo el hebreo, sino otros idiomas, el latín, el griego, el alemán, muchas lenguas. Y Dios dijo, este es el momento adecuado. Yo creo que de aquellos 3,000 que aquel día se convirtieron al Señor, ahí habían elamitas, ahí habían de Mesopotamia, ahí habían de Europa, ahí habían del Asia, y toda esa gente se fue a contarle a las generaciones de las regiones donde ellos vivían que algo extraordinario había sucedido, que ellos eran testigos, que un viento fuerte, recio, que lo oyó toda Jerusalén y sus comarcas vecinas, había caído del cielo, que ellos eran testigos de una gloria inmaculada, inmensurable, inmarcesible. ¿Usted cree que Dios está desubicado? ¿Usted cree que Dios improvisa? ¿Usted cree que el que hizo todas las cosas va a hacer algo que sea descabellado, donde no haya coordinación, donde no haya nada de esto? No, señor. Fue la inauguración de la iglesia y escogió 12 hombres, solo se le dañó uno, pero los 11 ahí estaban listos. Alabanzas al nombre del Señor. Y Dios, y si me falla uno de estos, llamo 70 y tengo el reemplazo, porque Dios no anda, alabanzas al nombre del Señor, Dios no anda sin recursos. Los hombres podemos quedarnos sin recursos, pero el Dios de la gloria tiene recursos arriba en el cielo, abajo en la tierra y aún debajo de la tierra. 70 llamó y solo le falló uno. Y dijo, aquí tengo el reemplazo ya, el repuesto, porque ni siquiera fue una clonación. Alabanzas al nombre del Señor. Quiero dejar claro esta mañana ante la iglesia que desde el día de Pentecostés, en que el Espíritu Santo llenó a la iglesia y la hizo su templo, en ninguna generación, en ningún siglo, el Espíritu Santo se ha quedado quieto. El Espíritu Santo sella, el Espíritu Santo bautiza con poder. El Espíritu Santo no está dormido, no está quieto. Nosotros podemos dormirnos, distraernos,
entretenernos como niños grandes. Dios no. Alabanzas al nombre del Señor. Dios no está quieto, Dios está en movimiento. Dios viene a buscar una iglesia y la tiene que estar preparando, le tiene que estar colocando, quitándole las arrugas, las manchas, las contaminaciones del mundo. Dios nos pasa revista, Él se nos manifiesta y Él nos quita. Esto no te sirve, esto que se vaya, esto no te conviene, esto te sobra y a ti te hace falta esto. Alabanzas al Señor. La regeneración, la transformación. Te falta poder, te falta que tú tengas visión. Tú eres el instrumento que yo escogí. Alabanzas al nombre del Señor. Voy a decir una cosa con todo respeto. Muchos jóvenes no conocieron la iglesia un tiempo atrás. Esta iglesia. 50 años atrás, los misioneros que vinieron acá hace ya 82 años. Otros vinieron hace 80, otros menos, 70. Entre ellos, porque así es la obra de Dios, y por eso Dios le dotó a la iglesia de un poder. El hermano Nelson Jaramillo, que está aquí, conoció al hermano Larsen, y él dice que un día estaba el hermano Larsen sentado en la puerta de la iglesia central de Fundación. El hermano Nelson llegó y llevaba una fiebre, y cuando saludó al hermano Askel Werner Larsen, dice que sin el hermano orar por él, Dios lo sanó con el toque nada más de la mano del hermano Larsen. Ahí está, vea. Que lo diga a ver si eso es verdad o eso es mentira lo que yo estoy predicando. Y el hermano Larsen era nuevo en la iglesia. Ahí la veterana era la esposa. Pero mire lo que hace Dios. Cuando Dios llama a un hombre con un plan, cuando Dios llama a un hombre, y por eso fue que él escribió unas palabras hermosas que dijo: no hay hombres grandes, lo que hay es un Dios grande que usa hombres humildes. No hay hombre grande, hay es un Dios grande que usa hombres humildes. ¿Y por qué dijo él eso? Porque cuando él lo enviaron de misionero, no era tanto él el misionero, era la esposa, la veterana, la de experiencia. Y Dios dijo: te voy a quitar la esposa para demostrarte a ti y demostrarles a las iglesias del Canadá y los Estados Unidos que te enviaron, que quien te llamó a ti soy yo, que yo tengo un programa y un plan contigo. Y le quitó la esposa y le quedó un niño, y no había mujeres aquí para casarse, ni fue a buscar mujeres allá. Allá le dijeron cuando se le murió la esposa: regrésate, Larsen. Claro, ellos sabían, porque así somos los seres humanos. Nosotros los seres humanos miramos mucho al hombre y hasta lo volvemos un ídolo y un Dios. Y él se cree un ídolo, un Dios. Y eso causa daño a las iglesias. Dios puede usar el niño más pequeño de esta iglesia.
allá le dijeron, regrésate, como quien dice, fracasó el programa, el plan. No fracasó. Porque lo que está en las manos de Dios y en los programas de Dios y lo que Dios va a hacer, no se lo daña a nadie. Nadie se lo daña. Y el hermano Larsen estaba lleno de la gloria de Dios. Vea, cuando uno está lleno de la gloria de Dios, con este poder que Dios nos ha regalado, puede el diablo ponerse furioso. Puede levantarse y hacernos daño. Pero la gloria de Dios estará con nosotros todos los días. Y tarde o temprano el diablo tendrá que doblar la rodilla o irse o huir. Pero los hijos de Dios continuaremos avanzando, porque el Espíritu Santo es el mismo Dios, el mismo Jesucristo en nosotros, ahora haciendo una grande obra. No me regreso. A mí Dios me trajo aquí. Dios me dio un propósito, una visión, un trabajo que hacer. No me regreso. Mándenme refuerzos. Cayó un soldado herido. Necesito refuerzo, y le mandaron otros misioneros. Y no se fue corriendo a buscar mujeres. Dios dijo, mi esposa está aquí. Larsen dijo, mi esposa está aquí en Colombia. Y había una trinitaria, la hermana Falleta, y le habló del nombre. Se convirtió y aceptó el nombre, la bautizó. Y Dios le dijo, esta es tu esposa. Esta va a ser la mujer que va a caminar contigo en Colombia, arriba y abajo, y te va a ayudar a hacer la obra que yo he traído que hagas aquí en Colombia. Porque yo voy a salvar a los colombianos. Los colombianos tenemos fama en el extranjero. Dicen que cuando llega un colombiano a un aeropuerto de otros países, eso lo llevan enseguida para allá, para un cuarto especial, y lo requisan. Le meten a uno todo por las orejas buscándolo a ver qué es lo que pasa con los colombianos. Así nos mira el mundo, pero hay un ser ahí arriba en la gloria que dijo, los colombianos son míos. Estos son los que yo necesito. Estos son los que no se arrugan. Estos son los que no echan para atrás. Alabanzas al nombre del Señor. Después llegó el hermano William Dross. Estaba peleando la Segunda Guerra Mundial en Europa, y estando con todas las herramientas de un soldado, dice que tuvo una revelación. Vio a Colombia que ardía en llamas, y Dios le dijo, te necesito. Alabanzas al nombre del Señor. En Colombia. Y lo trajo. Otro cogió la casa y la vendió y dijo, me voy para Colombia. No tengo para los pasajes, pero vendo la casa. Dios me está diciendo que me necesita en Colombia. Y se vino, creo que fue el hermano Stanford. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Oh, aleluya! Un aplauso para Cristo esta mañana. ¡Aleluya! Voy a mostrarles aquí rapidito. Cómo comenzó el avivamiento. Dios escogió a unos 12 hombres. Entre ellos habían también damas, para hacer el avivamiento más grande
que ha acontecido en la historia del mundo. Este fue como otro pentecostal, otro pentecostés. Coloque, hermano, hágame el favor. Hágame ese gran favor, mi hermano Cheo. No, avivamiento en Uganda no. Lo primerito. El pentecostalismo, movimiento protestante mundial originado en Estados Unidos en el siglo XIX, toma su nombre de la fiesta cristiana de Pentecostés, que celebra la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos. El pentecostalismo acentúa una experiencia post-conversión de purificación espiritual y de autorización para el testimonio cristiano. La entrada en él se caracteriza por la elocución en idiomas desconocidos, hablar en lenguas. Aunque el pentecostalismo mismo se sitúa generalmente en el fundamentalismo y el evangelicalismo, sus rasgos distintivos reflejan raíces en el movimiento americano de santidad, que creía en la experiencia de posconversión como una santificación completa. El pentecostalismo surgió de episodios de glosolalia en los Apalaches meridionales, año 1896, Topeka, Kansas, 1901 y Los Ángeles, 1906. Trabajando independientemente, los predicadores del movimiento de santidad, W.R. Spurling y J. Tomlinson en el sur, Charles Fox Parham en Topeka y William Seymour en Los Ángeles, cada uno convencido de la apostasía general del cristianismo americano, predicaban y rogaban por el renacer religioso, generalmente rechazado por las denominaciones más antiguas. Los pentecostales permanecieron largo tiempo aislados y reticentes a organizarse. Ahora, sin embargo, varios grupos pertenecen a la Asociación Nacional de Evangélicos en los Estados Unidos y al Consejo Mundial de Iglesias. El grupo pentecostal más grande de los Estados Unidos lo constituyen las Asambleas de Dios, con una feligresía de cerca de 2.1 millones en el año de 1988. Actualmente el movimiento pentecostal se ha extendido por todo el mundo. Es especialmente fuerte en América del Sur y se estima que tiene 500,000 adherentes en la Unión Soviética. El pentecostalismo es un movimiento reformado evangélico carismático que remonta sus raíces a un brote de hablar en lenguas en Topeka, Kansas, en 1901, bajo la dirección de Charles Fox Parham, un ex predicador metodista. Fue Parham quien formuló la doctrina pentecostal básica de la evidencia inicial, después de que Agnes Osman, estudiante en su escuela bíblica Betel, experimentara la glosolalia en enero de 1901. Básicamente, los pentecostales creen que la experiencia de los 120 en el día de Pentecostés, conocido como bautismo en el Espíritu Santo, debe ser normativa para todos los cristianos. Creemos eso firmemente. Muchos pentecostales creen, además, que la primera muestra de la evidencia inicial de este segundo bautismo es hablar un lenguaje desconocido para el hablante. Aunque el hablar en lenguas había aparecido en el siglo XIX, tanto en Inglaterra, en Gales propiamente, como en Estados Unidos, nunca había asumido la importancia que los pentecostales posteriores le atribuyen. Por ejemplo, hubo una glosolalia en la década de 1830 bajo el ministerio del presbiteriano Edward Irwin en Londres, en los servicios del movimiento cuáquero de la madre Anna Lee y entre los mormones seguidores de José Smith en Nueva York, Missouri y Utah. Sin embargo, fueron los pentecostales los primeros en dar primacía doctrinal a la práctica.
Aunque los pentecostales reconocen casos esporádicos de hablar en lenguas y otros fenómenos carismáticos en toda la era cristiana, enfatizan la importancia especial del renacimiento de la calle Azusa, que ocurrió entre 1906 y 1909 en una iglesia metodista episcopal africana abandonada en el centro de Los Ángeles y que lanzó el pentecostalismo como movimiento mundial. Los servicios de la calle Azusa eran conducidos por William J. Seymour, predicador negro de santidad de Houston, Texas y estudiante de Parán. Los acontecimientos de Topeka y de Los Ángeles ocurrieron en un ambiente religioso de fin de siglo que incentivó la aparición del movimiento pentecostal. El entorno principal del que surgió el pentecostalismo fue el movimiento mundial de santidad que había emergido del metodismo americano del siglo XIX. Los líderes de este movimiento fueron Phoebe Palmer y John Ishki, que enfatizaron una crisis de santificación de segunda bendición mediante el bautismo en el Espíritu Santo. Los evangélicos ingleses también destacaron una experiencia del Espíritu Santo separada en las convenciones de Keswick iniciadas en 1874. Desde Estados Unidos e Inglaterra se extendieron los movimientos de santidad, vida más alta, a muchas partes del mundo, generalmente bajo el auspicio de misioneros metodistas y viajeros evangélicos. Si bien estos Sí, sí. Sí, sí. Si bien estos renacedores no acentuaron los fenómenos carismáticos, sí destacaron una experiencia consciente del bautismo en el Espíritu Santo y una expectativa de restauración de la iglesia del Nuevo Testamento como muestra el fin de la era eclesiástica. Otras enseñanzas que ganaron importancia en este periodo fueron la posibilidad de una curación divina milagrosa en respuesta a la oración y a la expectativa de la inminente segunda venida premilenaria de Cristo. Un gran interés en la persona y obra del Espíritu Santo suscitó la publicación de muchos libros y periódicos dedicados a enseñar a sus seguidores cómo recibir una dotación de poder mediante una experiencia en el Espíritu Santo subsiguiente a la conversión. Sí. En la búsqueda que llenarse del Espíritu Santo hubo muchos testimonios de las experiencias emocionales que acompañaban a la segunda bendición, como se les llamó. En la tradición de la frontera americana, algunos recibieron la experiencia con raptos de alegría o gritos, mientras que otros lloraban o hablaban de insuperable paz y quietud. Hacia 1895 comenzó en Iowa otro movimiento que asentó una tercera bendición llamada el fuego, que se seguía a las experiencias de conversión y santificación ya enseñadas por el movimiento de santidad. El líder de este movimiento era Benjamin Harding Irwin de Lincoln, Nebraska, que denominó a su nuevo grupo Iglesia de Santidad de los Bautizados con Fuego. Durante ese periodo se formaron otros grupos de bautizados con fuego, incluido la Iglesia Pilar de Fuego de Denver, Colorado, y el Arbusto Ardiente de Minneapolis, Missouri. Estos maestros de santidad no solo enfatizaron las experiencias religiosas conscientes, también animaban a la gente a buscar para sí como crisis experiencias que se podían recibir en un instante por intermedio de la oración y la fe. Hacia 1900 el movimiento de santidad había comenzado a considerar las experiencias religiosas más en términos de crisis que en categorías graduales. Así, Iglesia de Santidad de los Bautizados con Fuego predicó la conversión inmediata mediante el nuevo nacimiento, la santificación inmediata como una segunda bendición, el bautismo inmediato en el Espíritu Santo y el fuego, la sanación divina instantánea a través de la oración y la inminente segunda venida de Cristo premilenaria. Esos maestros de la persuasión Keswick tendieron a hablar de las 4 doctrinas cardinales del movimiento, manera de pensar formalizada en las 4 doctrinas básicas de la Alianza Cristiana y Misionera de A.B. Simpson, que enfatizaba la salvación inmediata, el bautismo en el Espíritu Santo, la sanación divina y la segunda venida de Cristo.
Así, cuando en Topeka ocurrió el hablar en lengua en 1901, la única adición importante a los precedentes fue la insistencia en que el hablar en lengua era la evidencia bíblica de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Eso todavía lo creemos así. El resto de las enseñanzas y prácticas pentecostales fueron adoptadas al pie de la letra del entorno de santidad en el que había nacido, incluyendo su estilo de culto, himnos y teología básica. Después de 1906, el pentecostalismo se difundió rápidamente en los Estados Unidos y el mundo. A pesar de sus orígenes en la corriente de santidad, la mayoría de líderes de esta rechazaron el pentecostalismo y hubo acusaciones ocasionales de posesión demoníaca y de inestabilidad mental. Los líderes de las denominaciones de santidad más antiguas rechazaron abiertamente las enseñanzas pentecostales. Esos incluyeron a la Iglesia del Nazareno, la Iglesia Metodista Wesleyana, la Iglesia de Dios, Anderson, Indiana, y el Ejército de Salvación. Otro grupo de santidad, sin embargo, se pentecostalizaron rápidamente a medida que sus líderes iban a la calle Azusa a investigar los fenómenos que allí sucedían. Iban a mirar y terminaban hablando en lengua. Entre los peregrinos de la calle Azusa se contaron G.B. Caswell, Carolina del Norte; C.H. Mason, Tennessee; Glenn Cox, California; A.G. Arguir, Canadá; y W.H. Durán, Chicago. Después de un año de la reunión de Azusa, abril de 1906, aquellos y muchos otros difundieron el mensaje pentecostal por el país, a lo que siguieron agudas controversias y divisiones en varias denominaciones de santidad. Las primeras denominaciones pentecostales emergieron de esta disputa entre 1906 y 1908. Esta primera oleada de grupos santidad pentecostal incluyó a la Iglesia Pentecostal de Santidad, la Iglesia de Dios en Cristo, la Iglesia de Dios Cleveland, Tennessee, la Fe Apostólica Portland, Oregón, la Iglesia Santa Unida y gran parte de la Iglesia Bautista de la Libre Voluntad Pentecostal. La mayoría de estas iglesias eran de los estados del sur y experimentaron un rápido crecimiento después de su renovación pentecostal. Dos de esas, la Iglesia de Dios en Cristo y la Santa Iglesia Unida, eran predominantemente negras. Después de 1906, el pentecostalismo también se extendió rápidamente por el mundo. El principal pionero europeo fue Thomas Valbarrat, pastor metodista noruego que fundó florecientes movimientos pentecostales en Noruega, Suecia e Inglaterra. El pionero alemán fue Jonathan Paul, líder de la santidad. Lewis Petrus, discípulo de Barrat, comenzó un importante movimiento pentecostal en Suecia que se originó entre los bautistas. A Italia llegó un fuerte movimiento pentecostal por intermedio de los parientes de inmigrantes americanos de origen italiano. El pentecostalismo fue introducido en Rusia y otros países eslavos por Iván Voronaev, inmigrante ruso en Nueva York, que en 1919 estableció la primera iglesia pentecostal en idioma ruso en Manhattan. En 1920 comenzó un ministerio en Odessa, Rusia, que fue el origen del movimiento de las naciones eslavas. Voronaev fundó más de 350 congregaciones en Rusia a comienzos del siglo XX. Polonia y Bulgaria, antes de ser arrestado por la policía soviética en 1929, murió en una prisión después de fundar 300 y pico iglesias. El pentecostalismo llegó a Chile en 1909 bajo la dirección de un misionero metodista americano, Willis C. Hoover. Cuando la iglesia metodista rechazó las manifestaciones pentecostales, se produjo un cisma que dio lugar a la iglesia metodista pentecostal, cuyo crecimiento extremadamente rápido después de 1909 hizo del pentecostalismo la forma predominante de protestantismo en Chile. El movimiento pentecostal comenzó en Brasil en 1910 bajo la dirección de dos inmigrantes sueco-americanos, Daniel Berg y Gunnar Wingren, que comenzaron los servicios pentecostales en una iglesia bautista en Belén. Pronto se produjo un cisma que tuvo por resultado la primera congregación pentecostal en el país y que tomó la denominación de Asambleas de Dios. Un fenomenal crecimiento también hizo del pentecostalismo la principal fuerza protestante en Brasil.
Hacia 1910 se iniciaron exitosas misiones pentecostales en China. Oiga, este movimiento pentecostal es que Dios no lo aguanta a nadie. China, África y muchas otras naciones. El esfuerzo misionero se aceleró rápidamente con la formación en los Estados Unidos después de 1910 de grandes denominaciones pentecostales orientadas a las misiones. Fue inevitable que un movimiento tan vigoroso sufriera controversias y división en sus etapas formativas. Aunque el movimiento se ha destacado por sus muchos submovimientos, solo dos divisiones han sido consideradas importantes, las que implicaron doctrinas relativas a la santificación y a la Trinidad. La controversia de la santificación surgió de la teología de santidad de la mayoría de los primeros pentecostales, incluyendo Parham y Seymour, habiendo enseñado que la santificación era una segunda obra de la gracia anterior a sus experiencias pentecostales. Simplemente juntaron el bautismo del Espíritu Santo con la glosolalia como tercera bendición. En 1910, William H. Durant de Chicago comenzó a enseñar su teoría de la obra acabada, que asentó la santificación como obra progresiva luego de la conversión, con el bautismo en el Espíritu Santo como segunda bendición. Las Asambleas de Dios, formadas en 1914, basaron su teología en las enseñanzas de Durant y pronto se convirtieron en las más grandes denominaciones pentecostales del mundo. La mayoría de los grupos pentecostales surgidos después de 1914 se basaron en el modelo de las Asambleas de Dios. Incluyen a la Iglesia Pentecostal de Dios, la Iglesia Internacional de Evangelios de Furquhar, fundada en 1927 por Aimé Semple Person, y la Iglesia de la Biblia Abierta. En 1911 surgió en Los Ángeles un cisma más serio a partir de la controversia sobre la unicidad, o solo Jesús, o los Jesús solo, conducido por Glenn Cox y Frank Edwards. Estos fueron los pioneros de hablar de la unicidad y los Jesús solo, Glenn Cox y Frank Edwards. Este movimiento rechazó la doctrina de la Trinidad y afirmó que Jesucristo era simultáneamente Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el único modo bíblico de bautismo por agua era el administrado en el nombre de Jesús y válido solo si iba acompañado de hablar en lenguas. Esta corriente se expandió rápidamente después de 1914 en las nacientes Asambleas de Dios y dio lugar a un cisma en 1916 que más adelante originó las Asambleas Mundiales Pentecostales y la Iglesia Pentecostal Unida. A ver, hermano, con los años ocurrieron otros cismas por disputas doctrinales menores y choques de personalidad, produciendo movimientos tales como la Iglesia de Dios de la Profecía y la Iglesia de Santidad Congregacional. Vamos a parar allí. Vamos a parar allí. Alabanzas al nombre del Señor. Sí, Señor. Amén, hermano. ¿Sabe qué le he querido yo enseñar a la iglesia hoy? Para ser puntual. Cuando Dios quiere hacer algo grande, no lo detiene nadie. Dios no está distraído. Dios no está durmiendo. Dios no está de vacaciones. Dios está en movimiento. Yo no sé si la palabra inanación es. Inanición es que Dios está en movimiento. Así es la palabra, sí. No. Bueno. Hay una palabra que quiere decir eso, pero se me escapa. Los que creen que Dios está distraído están equivocados. Lo bonito fue que nosotros disfrutamos las bendiciones el siglo pasado y nos estamos saboreando las del siglo XXI. Cualquiera puede ser esta mañana bautizado con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que Dios puede derramar el Espíritu Santo aquí? Ahora,
Para los que creen que Dios está distraído, mire lo que Dios está haciendo en el mundo. Póngame el video de Uganda. Mire lo que pasó en Uganda. Uganda, plagada por fiebres demoníacas, la que una vez fue la perla de África, ha pasado décadas en un profundo coma espiritual. Hasta su nombre se ha hecho sinónimo de muerte, como lugar de cultivo del SIDA y la casa personal de horrores de Idi Amin. Creo que Uganda ha sido un país de dolor. Ha sido un país que ha pasado de un golpe militar a otro igual. Sé lo que significa vivir con miedo. El pastor John Mulimbi era un adolescente cuando el horror comenzó. Las personas eran asesinadas por miles, masacres, aldeas completas eran masacradas. Y algunas veces no se sabía con exactitud quiénes eran los asesinos. Quienes escuchen con atención las vívidas narraciones de John Mulimbi pueden sentir horror. Su cadáver permaneció allí 2 días, o hasta llorar. Y el bebé se había sacado del seno de su madre muerta. Pero ellos siempre recordarán. No podíamos reconocer contra qué combatíamos. La historia de Uganda, como la de muchas naciones africanas, está llena con prácticas mágicas y rituales secretos. Fetiches conocidos como mayembe estaban en todas partes. Y se sabe que los reyes, aún hasta los días de Idi Amin, ofrecían sacrificios humanos. Los africanos son gente de pacto, si puedo decirlo así. Muchos de nuestros pactos son con el diablo. La historia nos dice que nuestros ancestros adoraban a otros dioses, no al de Abraham. Para Uganda, las consecuencias de esta idolatría han sido una larga temporada de temor y dolor. En esos días era común encontrar cadáveres yaciendo al lado de los caminos. A veces las personas iban a cerciorarse si era alguien que conocían, un ser querido, si no, sencillamente continuaban. Y no solo los soldados mataban. Nací para morir. El pastor Jackson Senyonga tenía tan solo 3 meses de edad cuando su madre lo arrojó en la basura. Y mi abuela me recogió. Pensando que moriría en cuestión de días, una tía accedió a cuidarlo. Pero el niño vivió, aun si tan solo para revivir el dolor. Mi padre fue asesinado en el 79 durante Idi Amin. Y en el funeral fue cuando vi el rostro de mi madre en una foto. Nunca una carta, nunca una foto, nada. Y yo ya era un adolescente. Tristemente, el padre de Jackson era parte de una epidemia nacional. Cuando pasa un día, 2 días, sin que tus seres amados vuelvan, piensas que quizás están muertos. Así que el primer lugar al que se debe ir sería el bosque Namanye. Era un bosque de muerte. Se podía sentir el espíritu de la muerte en él, el peso de la muerte. Las reuniones de oración se hicieron secretas. Los pastores circulaban hasta en 10 grupos por día. Siempre con gran peligro y con frecuencia llegando a su casa a las horas de la madrugada. Los soldados tenían el poder de hacer lo que quisieran. Había retenes y me detuvieron en ellos muchas veces. Nunca se sabía cómo saldrías de ellos. En una ocasión se le pidió a una madre viajando con un bebé los documentos de identidad del bebé. Y claro, los bebés no tienen documentos de identidad. Así que le arrebataron el bebé, lo arrojaron al aire. El soldado sacó un cuchillo y el bebé cayó justo sobre este cuchillo. Hacia 1984, empezaron a matar a los hombres de la iglesia. Comenzaron a matar a los pastores. El pastor Jotham Mutebi estaba en medio de un sermón cuando los soldados de Amin entraron a su iglesia disparando sus armas. Mientras las balas volaban por el santuario, varias ancianas se pusieron de pie y llegaron hasta el altar. Cuando las vi, pensé que esas personas estaban tan desesperadas que necesitaban ser reconfortadas. Así que elevé mis brazos y oré sobre ellas. Pero después me enteré que la razón por la que vinieron era porque querían morir conmigo, su pastor. Y cuando parecía que las cosas no podrían empeorar, lo hicieron. Esta vez las noticias fueron entregadas por la Organización Mundial de la Salud. Se predijo que para 1997 el SIDA sería tan común en Uganda que 1/3 de la población habría muerto.
El doctor Patrobas Mufubenga es un médico eminente que trabaja con el Instituto Nacional de Salud de Uganda. En ese tiempo todos estábamos desesperados por la pérdida de nuestros seres queridos. Uganda ha estado clamando a Dios, como la voz que se escuchó en Ramah, mujeres llorando por sus hijos. Se hizo muy común un dicho que decía: el Dios de Uganda se ha ido a dormir. En medio de la noche, este anciano se puso de pie y apuntó con su bastón a los pastores y dijo: ¿en dónde está el Dios del que predican? El Dios del poder, el que responde las oraciones. ¿Qué le ha hecho a Uganda ese Dios? Parece que Dios nos odia. Invoqué en mi angustia al Señor y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún iré tu santo templo. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y comenzaron a orar día y noche, día y noche, día y noche. Y vino a través de mucho llanto, de mucha espera. Hubo momentos en que tuvieron que ir a los pantanos y permanecer en el agua, ocultos entre las cañas de papiros. Pasaban allí todo el día y tal vez salían en la noche. Entonces se reunían y todos oraban. Era una oración profunda y desgarradora. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca, hasta que el Señor mire y vea. Buscaré a Dios hasta que Él responda a mis oraciones. Y si no va a responder, prefiero morir buscándolo. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y la presencia de Dios descendía a medida que la gente clamaba a Dios. Se manifestaría al ojo físico como una nube pesada de neblina colgando sobre la gente. Cuando entrabas a una reunión eras atrapado por ella y sabías que entrabas a algo que es tangible. La desesperanza colgaba sobre esta comunidad como una frazada mojada. Fue a este lugar al que Dios condujo al joven evangelista de Uganda llamado Robert Kayanja. Estaba acompañado por 6 intercesores. Este es nuestro muro de lamentaciones en donde... Además de enfrentar a soldados desenfrenados, el equipo de Robert también fue enfrentado por un poderoso doctor brujo llamado Musoki. Había una especie de temor que caminaba con este hombre. Después de ser amenazados con la muerte, los intercesores clamaron a Dios. A los pocos días, Musoki era quien estaba muerto. Después de la muerte de este famoso brujo Musoki, comenzamos a ver cómo los cielos se abrían. La pequeña congregación de Kayanja se convirtió en una vasta multitud. La Catedral Centro del Milagro ahora sienta a 10,000 personas, y la hermandad ha dado vida a 600 congregaciones filiales. Uganda, que había sido descartada por muchos países, cuya economía se había colapsado, que no tenía voz alguna y cuyo pueblo se avergonzaba de ser llamado ugandés, comenzó a dar un giro total y el proceso de sanidad comenzó. No es de sorprender que esto sea un cambio propiciado por la oración. Así que las iglesias comenzaron a orar por zonas. Son como las abejas. Durante la noche se puede escuchar abejas. Bzzz. Cada comunidad ora, cada zona ora. Y yo siento que ellos saben que el enemigo debe encontrar otra ciudad, pero no Kampala. La unidad es otra marca del presente avivamiento. La labor que Dios ha hecho en esta tierra no puede ser reclamada por cualquier individuo, o cualquier iglesia, o cualquier ministerio. Reuniones de pastores de la ciudad son comunes. Dios nos llama a que nos reunamos, a que oremos juntos, a alabarnos juntos. En verdad está sucediendo que Dios está uniendo a nuestras iglesias. Para hablar entre nosotros, para apreciarnos Lo que mutuamente. trato de hacer es ir con personas que en verdad aman a Jesús, que predican la palabra de Dios. Algunas veces me encuentran en iglesias pentecostales. Yo casi no voy allí.
El cuerpo de Cristo se une. Estoy sobrecogido. El avivamiento en que estamos ahora es para todos. La unidad no es algo por lo que oramos, sino algo por lo que agradecemos a Dios. Aún el reporte severo de la Organización Mundial de la Salud no estremeció la confianza de los creyentes en Dios. Hemos visto la curación del virus del SIDA y los doctores dicen, wow, no puedo explicar esto, pero debe haber un Dios allá, en alguna parte. Tenía dolores de pecho, tenía urticaria en la piel. Comencé a vomitar. Estos eran casos terminales. Perdí el apetito. No podía comer. Personas con el SIDA completamente desarrollado. Adelgacé mucho, como una vara, y entonces... Después de orar, muchos sintieron la mano de Dios. Y escuché que algo estaba cambiando en ese preciso momento. Esa misma noche, el poder de Dios descendió. Y yo lo sentí. No es de sorprender que estas curaciones autoproclamadas generaron un escepticismo muy serio en el personal médico. Ellos me decían, ¿por qué te has molestado en venir? Tu estado y tu apariencia muestra que tú eres una víctima. Y yo no. Pero con el tiempo, este escepticismo se tornó en sorpresa. Mi doctor me miró. Estaba sorprendido y dijo, ¿sigues viva? Me examinaron, pero no encontraron SIDA. Gloria a Dios. Gloria a Dios, iglesia. Dios no está muerto. Dios está vivo. Dios tiene planes para este siglo XXI con el mundo. Por el tiempo no terminamos de ver el video, pero lo puede buscar en YouTube, en El Avivamiento en Uganda. Vea, ¿sabe qué descubrieron los de Uganda? Que el país se había arruinado espiritualmente, económicamente, que el país estaba destruido, era porque lo dirigían eran unos brujos. Pero cuando el poder de Dios, que la iglesia comenzó a orar de día y de noche y sin cesar, y cayó la gloria de Dios, hermano, Dios rompió todas esas barreras de idolatría. Y al final de ese video, hasta el presidente del país, las autoridades consagraron por 1000 años el país al Dios Todopoderoso. No más brujería, no más brujos, no más hechicería. Alabanzas al nombre del Señor. Dios no está quieto, Dios está en continuo movimiento. Se avecina un avivamiento mundial. ¿Por qué? Porque Dios va a recoger los últimos que va a llevar para el cielo. Usted y yo necesitamos meternos en ese programa. Vamos a estar de pie. Aleluya. No hay una cosa más linda que Dios nos haya regalado el Espíritu Santo. Oiga, cuando usted camine por las calles de Santa Marta, cuando usted esté en su trabajo, cuando esté allá en la universidad estudiando o siendo un docente, diga, aquí hay un templo del Espíritu Santo en esta universidad. En el trabajo diga, yo soy templo del Espíritu Santo. Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Dios te reveló el nombre que es sobre todo nombre. Dios te regaló su bautismo en el Espíritu Santo. Dios nos dio bendiciones. ¿Sabe por qué esto es lo más lindo que puede tener una iglesia? La revelación de que Dios es único y tener el Espíritu Santo, que usted puede estar pasando por el momento más difícil, la situación más crítica. Yo no sé si en esta mañana alguno aquí siente que Satanás lo está atacando, que no aguanta, que no puede, que dice, hermano, he luchado y no he podido. Bueno, aquí hay un ejército de pentecostales que te vamos a ayudar.
Los voy a invitar aquí al altar. Gloria al Señor. Véngase, hermano. Véngase. Aleluya. Véngase aquí adelante. Amigos que quieran conocer al Dios de los pentecostales, véngase aquí. No lo vamos a dejar ir de aquí con sus enfermedades, con sus problemas, con sus cadenas, con sus barreras. No, Señor. Aquí hay mucho poder en el nombre de Jesús. Véngase. Dios no está muerto. Dios está vivo. Dios está aquí en esta iglesia. Véngase, véngase. Véngase. Véngase, muchachos. Este es un predicador que llega aquí al altar. Bendito sea el nombre del Señor. Véngase, hermano. Véngase. Aleluya. Véngase. No se quede allá. Diga, yo necesito hoy llenar mi cántaro hoy del Espíritu Santo. No me puedo ir. Aleluya. Araceli. ¿Dónde está Araceli? Cante esa canción que dice: que se vea en mí la gracia hoy. Acompañado naturalmente con el grupo. Con todo respeto, no para el grupo.